Bienvenidos, mi nombre es Andrea del Pilar Guerrero Delgado. En este video explicaré el trato metrópoli-colonia y el mito del progreso de Adam Smith. Por eso les recomiendo que traigan una deliciosa taza de café porque esto va a estar muy interesante. El descubrimiento de América y el paso a la India por medio de la vía Calicut fueron dos eventos que cambiaron el curso de la historia, tanto así que para el economista Adam Smith, estos fueron parte de una gloriosa gesta humana. El hallazgo de esta tierra y el paso a India era al inicio un cambio en las relaciones comerciales y de poder entre las naciones, pero a su vez representó una barbarie y un genocidio cometido por los conquistadores. Al tiempo que los conquistadores evangelizaban a las colonias a las cuales arribaban, también se beneficiaban de sus recursos naturales. De América se extraía el oro, la plata, las perlas y se utilizaba la tierra. De África se extraía la madera, las joyas, la fauna e hicieron de los africanos esclavos. Hubo un contacto con Japón, pero su fortaleza cultural y el hecho de que el oro, la plata, el plomo y el zinc yacieran bajo los arrozales impidieron el avance de los colonizadores. En medio de todos estos tratos metrópoli-colonia está el trato colonial ibero, que anuló la libertad comercial mediante una ley que hizo de Cádiz el único puerto con Indias, convirtiendo de esta forma a Cádiz en una urbe cosmopolita. España traía todo el oro de América a través de este puerto y este terminaba en el norte de Europa. Por otra parte, el trato colonial sajón fue más libre, lo que permitió cierto avance en las colonias americanas. Los españoles por su parte no idearon nada nuevo en las colonias, estancando de esta forma el progreso científico tanto en la metrópoli como en las colonias. Por su parte, en los reinos del norte se vivía una época de progreso. Hace 6 siglos, las Islas Canarias al sur de Marruecos se encontraban habitadas por los guanches, población de alrededor de 100.000 personas repartida entre Tenerife y Gran Canarias. Este pueblo guerrero se defendió de los europeos usando a su favor la orografía escarpada de Canarias, así como también sus estrategias de combate. Sin embargo, el ocaso de los guanches llegó. Su población fue esclavizada y reducida. La población de Gran Canaria fue la que más resistió, pero la peste finalmente los venció. Luego de colonizar estas islas, el precio del azúcar baja. Pedro de la Vega inventa un obraje cañero en Canarias. Canarias experimenta entonces, durante el siglo XVI, un momento de prosperidad económica y esplendor, precisamente gracias a esas plantaciones azucareras que eran trabajadas por esclavos y también gracias al comercio azucarero. Estas islas llegan a ser conocidas como las Islas del Azúcar. Un punto importante de esta lectura es la crisis que está atravesando Europa, la cual consiste en el estancamiento del nivel de la capacidad productiva, básicamente desde hace 1000 años que no se avanza en lo fabril. Están al mismo nivel de la Roma de hace un milenio. Se han reportado avances en lo artístico, en lo político, más no en las fábricas. Aún así, la religión continúa expandiéndose, y ese es uno de los principales objetivos de Europa. Deben convertir al idólatra en creyente. Ahora bien, la fe les funciona como un mecanismo para justificar la esclavitud y la colonización. Precisamente utilizan mitos bíblicos como aquel que decía que la prole de Cam fue condenada a la esclavitud y era afro. Asimismo, también utilizan argumentos científicos, digamos, para justificar su supremacía. Millones de afro fueron cristianizados. La imagen es horrorosa. Múltiples naves parten de África para comerciar numerosas cantidades de afros que sufren hambre, infecciones y que incluso mueren antes de llegar al destino. De aquella forma comenzó el trato metrópoli-colonia. Tras los acontecimientos de los siglos XV y XVI se crearon redes coloniales, tales como la de Iberia y las Américas o India y Portugal. Iberia experimenta entonces cierto avance en sus fábricas, lo cual le permite quitar las trabas mercantiles, es decir, establecer el libre comercio. De esta forma podemos decir que el liberalismo nace en aquellas naciones que experimentan un trato metrópoli-colonia y que además han experimentado cierto avance en sus fábricas. En estas metrópolis surge la división del trabajo.
lo cual, según el economista Adam Smith, acarrea una serie de beneficios y desventajas. Dentro de los pros de la división del trabajo tenemos que, por ejemplo, el obrero podía hacer con mayor rigor su labor. Para Smith, la división del trabajo es clave en el aumento de la productividad. A través del ejemplo de la fábrica de alfileres, logra explicar cómo es que 10 personas logran hacer 48.000 alfileres. Segundo, ahorraba tiempo. Tercero, había máquinas que hacían mayor trabajo. Dentro de los contras tenemos que la división del trabajo anulaba aforos mentales, por lo tanto, el Estado debía ser el encargado de educar a los trabajadores, para que estos no se tornaran lerdos. Al finalizar el siglo XVIII, Gran Bretaña tiene importantes avances científicos. Asimismo, la división del trabajo ayuda a que desarrolle sus fábricas. Mientras tanto, el reino ibero se había dedicado a bautizar a los infieles y a salvar su alma. Por lo tanto, Gran Bretaña terminó convirtiéndose en un reino más poderoso que el reino de Iberia. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña buscó formas de demostrar su superioridad como raza. Se apoyaron en teorías científicas para demostrar aquello, siendo así que a través de la lingüística, por ejemplo, crearon una cultura colonial. Ejemplo de esto último es el filólogo William Jones, quien estableció el tronco común de las lenguas indoeuropeas, llegando a decir que la lengua del sánscrito era aquella de la cual derivaron las lenguas europeas modernas. De esta forma, quien habla griego, latín, celta, hindú, persa y romano tiene la raíz supremacista aria. Sin embargo, luego los anglos y Darwin dicen que el ario no es solo un grupo lingüístico, sino también racial, y que aquella raza es la electa para regir el mundo. A través de teorías biológicas fue entonces que se justificó el racismo. Para Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, el afro y el chino son menos inteligentes, tienen una moral más laxa y son más afanosos que el blanco. Por lo tanto, concluimos que construyeron todo un mito supremacista en torno a la religión, la política y la ciencia. Durante el siglo XVIII, Gran Bretaña sufrió escasez de insumo, por lo tanto, su producción tuvo que ser satisfecha por los bienes coloniales. También necesitaban sitios para ofrecer sus productos al mundo, por lo cual se fijaron en Portugal como un potencial socio comercial que les permitiera expandir su influencia por el mundo. El embajador John Methuen convenció a Portugal de firmar un tratado comercial entre ambos países en 1703. Este tratado decía que, primero, Portugal jura admitir en su reino paños y otras manufacturas inglesas. Segundo, Inglaterra queda obligada a admitir en las áreas del reino el vino portugués. Ahora bien, ¿era este trato ventajoso para Portugal? Según el economista Adam Smith, el trato era ventajoso para Portugal y nocivo para Inglaterra. Sin embargo, en realidad parece ser lo contrario. Parece ser que el trato benefició más a Inglaterra que a Portugal, puesto que le aseguró a esta una posición dominante en las colonias, mientras que Portugal comenzó a importar más de lo que exportaba. Todo el oro que traía de Brasil terminaba en Gran Bretaña. Al mismo tiempo que el oro y la plata fluían a Gran Bretaña, la industria textil de Portugal fue destruida, limitando sus exportaciones a la industria del vino, la cual era de crecimiento lento. Gran Bretaña experimentó un avance económico y se convirtió en un país próspero, gracias a que apoyó la industrialización e invirtió en educación para mejorar y operar sus fábricas. Por otro lado, Portugal, que se dedicó a aprovechar su ventaja relativa, terminó arruinada. Después de la guerra anticolonial entre Estados Unidos y Gran Bretaña, surge una necesidad de abastecer el país, de sanear el erario. Mientras que Estados Unidos estuvo bajo el dominio de Gran Bretaña, no pudo avanzar sus fábricas, esto debido a las leyes que impedían obrar avíos de alto valor agregado, así como también por las ideas de Smith que sugerían no hacerlo. De esta forma, hasta entonces se habían dedicado a los insumos. Alexander Hamilton, un hombre que resaltó por su ingenio, por ser la mano derecha de George Washington y ser el primer secretario del Tesoro, ideó un plan para revivir la economía del país, el cual consistía en sanear el fisco y también en crear un banco nacional. Hamilton fue el primero en Estados Unidos en apoyar la industria naciente de este país, lo cual hizo mediante subsidios a las fábricas, así como también frenó las importaciones y por último reparó las vías del país. Asimismo se apoyó el gasto en educación, haciendo que se incrementara la tasa de alfabetización al 94% para comienzos del siglo XX.
De esta forma podemos vislumbrar cómo aquella determinación de proteger la industria fue la mejor que pudieron tomar, puesto que el libre comercio y la lógica de Smith y Ricardo hubieran sido dañinas para una nación en crecimiento. Gracias al progreso científico de Fabril se vive en otros tiempos. Antes, el consumo estaba guiado por los valores morales como el orden, la mesura y el ahorro. Aquella era la era puritana. Sin embargo, en la era del consumo se experimentan ansias físicas y subjetivas, por lo cual las personas ahora quieren consumir bienes de lujo. Es natural entonces preguntarnos cuáles fueron las razones para la transición entre estas dos eras. Un personaje importante para entender esta transición es Henry Ford, quien dijo que para aumentar la venta de sus coches tenían que incrementar el salario de los trabajadores, esto con el fin de mejorar su capacidad adquisitiva. De esta forma, el trabajador ya no solamente consume para saciar el hambre, sino también para gozar la vida. Una pintura que ilustra este abismo entre dos generaciones es la madre de James Whistler. En este retrato se ilustra a Anna Whistler, una mujer que recoge los valores puritanos que fueron claves para fundar Estados Unidos, mientras que el hijo de ella, James Whistler, es su polo opuesto. Su vida se basa en el gasto, derroche, descontrol y consumo de lujo. Ahora bien, mientras que Estados Unidos goza de una vasta oferta fabril, necesita obtener insumos de las colonias, y esto lo hace a cambio de dar lujos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, Estados Unidos necesita cobre, y las minas de Chile son ideales para eso. Por lo tanto, la élite chilena se enriquece a partir de la extracción americana. Sin embargo, aunque ellos crean que el lujo de ayer es hábito de hoy, pues nosotros sabemos que un país que se dedica plenamente a dar insumos y no a producir, pues tarde que temprano el lujo se va a acabar. Finalmente vale la pena preguntarnos qué pasaría si continuáramos con ese lujo, pues muy probablemente nos estaríamos encaminando a nuestra propia destrucción. En la teoría cuantitativa del dinero se dice que el oro es una mercancía y por lo tanto su precio depende del oro de los demás países. Dependiendo del oro que posea cada país producirá fabriles o vino, siendo así que Gran Bretaña y Portugal producirán fabriles o vinos dependiendo del reparto del oro. A partir de entonces Gran Bretaña se dedicó a producir fabriles y Portugal vino. David Ricardo, el economista que sentó la base de los conceptos y teorías económicas que revolucionaron su tiempo, inventa el modelo capitalista de producción y reparto nacional. Él dice que el fin de la economía es repartir el producto entre las tres clases que lo producen: renta, salarios y utilidades. Ricardo basó su modelo en las contradicciones del capitalismo. Él decía que el capitalismo seguiría creciendo y que la escasez sería su guía. A partir de entonces crece la desigualdad, la pobreza urbana aumenta, el obrero no recibe la paga adecuada, la concentración de capital aumenta y el lucro ha disminuido. Marx anticipa al futuro del capitalismo y escribe El Capital. Dice que lo único que lo detendría sería la destrucción del medio ambiente. Ya sabemos pues cómo fue la historia. Se origina una lucha de clases entre burgueses y trabajadores. Esta lucha es por los medios de producción. El marxismo está esperando también que el capitalismo colapse. Sin embargo, no hubo tal caída. Thomas Malthus es un economista, autor de la teoría que dice que la población crecerá más allá de los medios de subsistencia y que este exceso sería eventualmente reducido por las epidemias, las guerras y el hambre. Dentro del campo de la economía, Thomas Malthus ha sido uno de los actores que más atención, mayor énfasis ha puesto en lo referente a la población. Malthus publicó el ensayo sobre el principio de la población, en el cual dice que la gente se duplica cada 25 años en progresión geométrica y el pan en progresión aritmética. Esta diferencia entre la cantidad de gente y la cantidad de comida es lo que causa el hambre. Malthus también decía que debido a que el impulso sexual de las personas era inevitable, la población se continuará reproduciendo. Por lo tanto, llegará un límite en el cual no habrá suficiente alimento. Las ideas de Malthus fueron rechazadas por la Iglesia, debido a que era ilógico pensar que los hijos de Dios muriesen por el hecho de haberse reproducido, y que además
los fieles murieran como los infieles por falta de comida. De la misma forma, los economistas fueron seducidos por las ideas del capitalismo y del progreso. De esta forma se olvidó a Malthus. Bien conocemos nuestra realidad. Una gran parte de la población pasa hambre, mientras que se destruyen los recursos naturales para mantener el consumo desaforado de algunas naciones. Es así como podemos ver que la problemática se centra principalmente en la cantidad de la población. Este podría ser el ocaso de la humanidad. Keynes señaló que si las ideas de Malthus hubieran sido la base de la economía del siglo XIX, el mundo hubiera sido diferente. Sin embargo, fueron las ideas ricardianas las que guiaron el avance capitalista. Gran Bretaña tenía la misión de cartografiar las tierras coloniales, esto con el fin de vigilar al mundo a través de las vías navales. Robert Fitzroy, el capitán del HMS Beagle, se embarca junto con Charles Darwin, quien lo ayudará a estudiar los eventos geológicos que hallen. Para apoyar su tesis evolutiva, Charles Darwin se fijó en los pinzones de las Islas Galápagos. Estos pinzones, a pesar de que provenían desde el mismo sitio, tenían fenotipos diferentes, lo cual indicaba que una especie madre había mutado, adaptándose a cada isla. Se descubre que Dios no es quien dirige el trato entre especies y que los tiempos bíblicos no cuadran con la realidad, puesto que John Layford dijo que Adán nació el 23 de octubre de 4004 a.C. y que 6.000 o 7.000 años no es suficiente tiempo para esculpir la humanidad y diferenciar las especies. Por eso y más, la Iglesia tiene que buscar una forma de salvaguardar su fe, por lo que se apoyó en Thomas Burnet. Burnet dice que los fósiles aparecieron luego del diluvio, y que el diluvio borró el viejo mundo y creó otro. Burnet dijo que antes del diluvio la Tierra tenía buena figura, pero que luego se formaron los valles, las islas, rocas, entre otras formaciones rocosas. Hay un científico que contradijo la idea del diluvio, el Dr. Whitelaw, quien revivió el gradualismo y dijo que las formaciones como los cerros, por ejemplo, no fueron resultado del diluvio, sino de un lento operar de la naturaleza. En el siglo XVII se conoce que el fósil es un ente extinto, pero nadie lo cree. La población está convencida de que era fauna caída en el diluvio y que admitir fósiles preadánicos era negar la salvación. Sin embargo, llega un momento en el que la Iglesia no puede ocultar la verdad sobre los fósiles. Huesos de mamut peludo, del rinoceronte, del oso de la gruta y renos árticos, junto a hienas, tigres de dientes de sable, faunas tórridas. En Galia y Suiza hallan dibujos y tallos de seres muertos siglos atrás. Todo esto prueba que nuestro origen es más viejo que el tiempo bíblico y que los fósiles no son el fruto del diluvio. Por esto, Europa terminó aceptando que los pueblos tienen un pasado que va más allá de la Biblia.